¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. Buenos días. Día del Señor. Hoy vamos a transmitir de esta forma. Hace un ratito ya no estábamos tan al pendiente del canal de YouTube y de las transmisiones en vivo. Esta, a pesar de que es una transmisión grabada, pues busca ir completando la serie de enseñanzas que estamos dando aquí en la Congregación Cristiana Masada de Ulam acerca del Sermón del Monte, de las llamadas bienaventuranzas que ya hemos explicado ampliamente en nuestras redes sociales. También la vez pasada platicamos acerca del tema de la sal de la tierra. Hoy hablaremos de la luz del mundo. Así es que prepárate. Mi nombre es Israel Chapa y esta es la tercera parte de esta serie que hemos denominado Manifiesto. Hoy hablamos de la luz del mundo. Así es que en unos segundos comenzamos. Bueno, mira, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Pero, ¿qué significa eso? O sea, a veces nosotros tenemos la tendencia a occidentalizar todo, a pensar de una forma muy distinta de la idea original con la que se emitieron las frases, las palabras, inclusive las enseñanzas. Y esto es muy normal porque pues nosotros vivimos de este lado del mundo. La pregunta aquí, siendo muy tajantes, es, ok, Jesús dijo que somos la luz del mundo, pero ¿cómo podemos ser luz? Fíjate que tras describir a sus discípulos como la sal de la tierra, ¿recuerdas en esta enseñanza que te sugerimos puedas seguirla en nuestras redes sociales? El Señor Jesús hablaba precisamente de todos los atributos que tenía la sal en ese tiempo. Hablábamos acá en la congregación que pues desgraciadamente en nuestro tiempo no tenemos la concepción exacta de lo que era conseguir sal. Ahora necesitamos sal, vamos al supermercado, vamos a la tienda y la compramos por unos cuantos pesos o dólares, dependiendo de donde estés o dependiendo de la moneda que tengas en tu país. El asunto aquí es que estos atributos, como decía hace un momento, estas características no siempre son comprendidas dependiendo del tiempo y del lugar donde se emitieron. Por eso el Señor, después de explicarles a ellos o de ejemplificarlos como la sal de la tierra, también usó otra metáfora que está contenida en Mateo 5 del 14 al 16. El Señor Jesús les dice a ellos lo siguiente, les dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud, para que lo entiendas, era una especie de cajón, una caja de ciertas medidas que servía como unidad de medición de algunos granos y de algunas otras cosas, cebada, por ejemplo, trigo y algunas otras cosas así. Entonces era una unidad de medición, pero también se le asocia a un cajón. Por eso el Señor dice, no puedes encender, ¿verdad?, una vela, no puedes encender una lámpara de aceite y ponerle este cajón encima, sino esta luz es puesta sobre el candelero, es decir, en alto, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Qué significan estas afirmaciones acerca de la visibilidad de la luz? Bueno, vayamos por partes. ¿Qué significa ser la luz del mundo? La luz del mundo implica una responsabilidad que Cristo pone sobre los hombros de sus seguidores, los cristianos que tienen la obligación de desarrollar las cualidades enumeradas en las bienaventuranzas que vimos al principio. Tú lo has leído ahí en Mateo 5, es el primer mensaje, es el manifiesto de la doctrina, de la filosofía, de la manera de pensar a Jesús, porque por eso lo emite como primer mensaje, en donde explica su modus operandi, para que lo digamos así, y lo que debíamos nosotros como cristianos de seguir posteriormente. Entonces ahí él dice que nosotros debemos de tomar todos estos atributos que él menciona para ser ejemplos visibles del camino de Dios para el mundo que los rodea. Su ejemplo debería ser tan poderoso y dinámico que se asemeje al
de una luz espiritual. Inclusive, mira, te doy un dato. Dentro de las 7 fiestas santas de Dios, en el Shemini Atzeret, en tiempos bíblicos, en tiempos de Jesús, se levantaba un mástil, se levantaba ahí en la plaza principal, se levantaba un poste en donde se colgaban 4 grandes ollas de aceite y se llenaban estas y se ponían como mechas las vestiduras antiguas, las viejas, las ya usadas de los sumos sacerdotes, de los sacerdotes, y se encendían. Y como estaba muy alto el poste, imagínate la ciudad de Jerusalén, donde pues no había construcciones más altas que la Torre de David y algunas otras. Entonces esta luz iluminaba todo, cada parte, cada patio de la ciudad de Jerusalén en ese entonces. Y a este poste, a esta luz, a estas 4 vasijas, ya hemos explicado en las enseñanzas sobre las fiestas santas qué significa su totalidad. A esta luz se le llamaba la luz del mundo, en prefiguración, en simbología de lo que iba a hacer el Señor Jesús y que precisamente también nos iba a pedir ser a nosotros, ¿verdad? Es decir, que pudiéramos irradiar tanta luz con el ejemplo visible de que estamos tomando el camino de Dios, que pueda ser un ejemplo espiritual. Por ejemplo, Filipenses 2:15 dice que en un mundo lleno de oscuridad, esta responsabilidad es algo crucial para el pueblo de Dios. Podemos voltear alrededor, no sé dónde vivas, pero tu situación no debe de ser muy distinta a la que vivimos todos, porque aunque vivamos en barrios pues adinerados, en barrios quizá un poco más distensos económicamente, siempre hay personas que tienen alguna práctica moral y sobre todo espiritual que deja mucho que desear. Efesios 5:8 nos dice que la luz del mundo no es solo una descripción atractiva o una frase bonita. Es algo que debería de afectar cada aspecto de nuestra vida. Los cristianos somos llamados a salir de este mundo oscuro para caminar, y cito, como hijos de luz. No debemos de mezclarnos con la oscuridad del mundo que nos rodea, no debemos por ello permear con las prácticas culturales y idiosincráticas de moda. Nos pide la Escritura, nos pide Dios mismo a través de la Escritura que tenemos que tener un factor determinante distintivo entre lo que ocurre alrededor y nosotros. Basta con leer primera carta a los Tesalonicenses 5:5. Nuestra luz, amado, debe de brillar con fuerza, sin importar las circunstancias. Debemos ser una luz espiritual a través de nuestras palabras, actitudes y conducta para todos los que entren en contacto con nosotros. Lo mismo para la maestra de nuestros hijos o el maestro de nuestros hijos en la escuela, que para el marchante con el que compramos la verdura en el mercado, para el operador del transporte público si es que lo usamos, para las amistades, los vecinos de nuestra colonia, etcétera. Cuando el Señor menciona una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Él usa esta expresión, pero fíjate que esta es una de las expresiones más usadas en nuestra actualidad, inclusive por varios religiosos. Esta metáfora es usada hasta por líderes políticos, desde John Winthrop en 1630 hasta el presidente, por ejemplo, Ronald Reagan en 1989, presidente de Estados Unidos en ese momento. Pero en tiempos de Jesucristo, la frase una ciudad asentada sobre un monte se refería a una realidad que su audiencia conocía muy bien. Mira, ¿por qué se ponían en ese entonces las ciudades sobre las montañas, sobre los montículos? Porque era una técnica de defensa. Las ciudades antiguas se construían así para disuadir a los posibles atacantes. Es decir, veías lo escarpado, veías que solo había un acceso o dos, que estaban cuidados. Entonces escalar las murallas por los lados sería muy difícil. No sé, utilizar algún artefacto para subir sobre el acantilado donde muchas de ellas estaban construidas sería muy difícil.
porque siempre los defensores iban a tener la mejor vista por estar en la parte alta que los atacantes, ¿verdad? Estar a cierta altura permitía que la ciudad también se viera desde lejos. Como seguidores de Jesucristo, nuestra luz debe de ser visible desde lejos. Espiritualmente deberíamos tú y yo ser la nación modelo que Dios esperaba que Israel fuera. Cuando Dios escoge a un hombre, porque muchas veces me dicen, ¿por qué escogió una nación? No escogió una nación, escogió a un hombre. Y de ese hombre salió, no una nación, muchas naciones, pero en su beta original sale una nación, Israel. Y Él esperaba que ellos fueran el modelo de lo que Él estaba pidiendo que la humanidad hiciera. Dios les dijo a los israelitas que les daba sus leyes para que precisamente así fueran. Por ejemplo, mira, les dijo: vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga los dioses tan cercanos a ellos como le está el Eterno nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Eso lo dice en Deuteronomio 4, del 6 al 7. Pero Israel no cumplió su responsabilidad, como tristemente lo leemos en primera carta a los Corintios 10, del 1 al 11. Como Israel espiritual, tú y yo, y todos los seguidores de Jesucristo, debemos de triunfar en lo que Israel físico no pudo. Nuestra luz debe de brillar para mostrarle al mundo cuál es el resultado de practicar el camino de Dios. Nuestra luz, tu luz y mi luz, debería de ser vista por quienes nos rodean. Pero no solo las personas que conocemos, a veces nuestro ejemplo puede tener un gran impacto, incluso en personas con las que interactuamos brevemente. Como un mesero. ¿Qué tal tratas a los meseros cuando vas a comer a un restaurante? Un recepcionista en alguna empresa o en algún lugar que vas porque tienes que hacer un trámite, yo qué sé. Un visitante en el lugar de trabajo, la persona que toca tu casa para ofrecerte una promoción de cable, de telefonía, yo qué sé. Primera carta de Pedro 2:12 dice: glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. Pedro dice que nuestro ejemplo debe de ser tal que aún las personas que brevemente tienen contacto con nosotros puedan darse cuenta. Jesús continuó en este discurso, en este sermón, diciéndoles, ¿verdad?, que no se enciende una luz y se pone debajo de esta caja que explicamos que es eso, una caja, un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. A diferencia de una ciudad sobre un monte, una lámpara está en lo alto, se puede ver de lejos. Su luz no siempre es potente, pero sin embargo, cuando el área en donde está la rodea la oscuridad, puede ser vista muy fácilmente. La luz de Dios en nuestra vida debería ser evidente para quienes nos rodean, lo digo una vez más. Pero ojo, para todos aquellos que les gusta andar dando de bibliazos y de versiculazos a toda la gente, nuestra luz no debe de ser molesta o deslumbrante, pero tampoco podemos cubrirla como el Señor Jesús dijo o esconderla para evitar que otros la vean. En ocasiones tal vez nos gustaría esconder nuestra luz. El apóstol Pedro fue uno de los amigos más cercanos de Jesús y aún así lo negó frente a varias personas porque temía por su vida. ¿Te acuerdas cuando arrestan a Jesús? De la misma manera, es posible que a veces nos sintamos tentados a cubrir nuestra luz para protegernos de las dificultades de la vida. Pero, amado, Jesucristo no nos dio la luz para que la escondiéramos. Dios nos llamó a brillar, a usar nuestros dones para servir a otros, a servirle a Él y a hacer su obra. Pedro eventualmente aprendió a hacer una luz, como demuestra su contundente ejemplo de predicación del Evangelio en el libro de los Hechos. Además, nos da el siguiente consejo acerca de cómo prepararnos para hacer luz precisamente. Pedro dice en la primera carta que escribe a su nombre, capítulo 3, verso 15: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Amado, incluso si nuestras luces son pequeñas y no tan potentes, pueden ser brillantes.
Quienes estén en nuestro círculo de influencia deberían de ser afectados positivamente y ver la evidencia de una parte del carácter de Dios en nuestra forma de vivir. Hay quien me dice, no me grabo la Biblia, es que me cuesta mucho trabajo entender los versículos que leo. Sí, soy tímido y demás, pero aún con esa estatura, aún con esa, si quieres llamarla, falta de comprensión de la Escritura, entiendes el concepto general, entiendes lo que Jesús hizo por ti, entiendes el tremendo sacrificio de la cruz y lo que se te pide a niveles y rasgos muy generales. Entonces, cualquier persona puede dar luz por muy tenue que sea. Jesús continúa y les dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amado, este versículo revela el propósito de nuestra luz y por qué es tan importante. Nuestra luz no proviene de nosotros mismos, es un reflejo de la luz de Dios. La Biblia describe la ley de Dios como una luz. La ley sirve como una luz que nos muestra cómo debemos de vivir su camino de vida y nos ayuda a no tropezar en la oscuridad, como este famoso versículo en el Salmo 119, verso 105, y tú lo sabes. Jesús es la luz del mundo. La Biblia explica que la verdadera fuente de luz, de esta luz que se nos pide ser, es Jesucristo. Él lo dijo literalmente, yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Toda la luz que podamos tener proviene exclusivamente de la luz de Jesucristo, de la luz que Él nos da como cristianos que reflejan la luz de Cristo. Tú y yo debemos de reconocer que no se trata de recibir elogios, que no se trata de hacer caravanas por el brillo de nuestra luz, que no se trata de portarnos de tal o cual manera, de hacerlo notorio para que nos digan, mira, si es diferente, mira, no dice groserías, mira, es amable. Debemos de asegurarnos de que toda la gloria y honra sea para el Señor Jesús, para Dios, por nuestras buenas obras. Esa es la fundamentación de lo que se nos pide. Es cierto que nuestra luz no puede convertir a las personas al camino de Cristo, pero se requiere de esa luz para poder ejemplificar que Dios también los está llamando a ellos a vivir una vida diferente. Cuando nuestro ejemplo brilla, amado, individual o colectivamente, ya sea familiar, en el vecindario o en la iglesia, podemos hacer que otros glorifiquen a Dios cuando estos sean llamados. Un buen ejemplo, un gran ejemplo, una luz que irradie, indudablemente va a ser un ejemplo a seguir. Quienes están siendo llamados por Dios ahora deben de ser un ejemplo de luz en un mundo que, no te voy a mentir, está cada día más oscuro y lo va a estar más todavía. Tú y yo, amado, debemos de ser la luz del mundo. Que el Señor te bendiga.